Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de América Dialoga, este espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América para comprender nuestro continente en disputa. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a millones de personas en distintas partes de América Latina y del mundo. Les hablamos de la paz de Colombia. El gobierno del presidente Petro en campaña y durante este tiempo de gobierno, un año, anhela y avanza en el trabajo con todo su equipo, con todos los problemas también en esa llamada paz total. Pero ¿esto qué significa? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los obstáculos? Y en ese contexto hablamos de la gobernabilidad del Estado colombiano en este momento. Para eso, bueno, es una experta a la que le vamos a preguntar acerca de todo esto, María Fernanda Barreto, escritora, investigadora colombo-venezolana. Le ven ustedes también como articulista y analista en distintos medios de comunicación de nuestra América Latina y el mundo. María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Tatiana, siempre un gusto estar contigo y bueno, por primera vez en este espacio. Así es, y les quiero decir además que de los programas que ya llevamos y publicados a través de la plataforma, es la primera mujer que nos acompaña. Nos hace qué bueno. Muy felices que sea la representación además de las mujeres luchadoras y de las mujeres que anhelan la paz de Colombia. Bueno, un gran honor para mí, Tatiana. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí comenzamos. Si te parece, de alguna manera, coyuntura, hace unos pocos días el gobierno anunciaba más líneas de trabajo acerca de el proceso de participación de la sociedad, de la participación política de la sociedad en el marco del proceso de paz entre el Estado colombiano, el gobierno del presidente Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Para algunos es algo muy etéreo, porque son millones de personas que probablemente quieren participar en ese escenario. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa última afirmación es precisamente la que me llena de mucho optimismo. Estuvimos en la instalación del Comité Nacional de Participación el 3 de agosto en Bogotá y las filas para entrar eran inmensas, inmensas. De hecho, se superó el aforo del espacio y dicen las personas que forman parte de la mesa, las que tuvimos la oportunidad de entrevistar luego de esa instalación, que superó las expectativas que ellos tenían. Ellos estaban pensando que tal vez se acercaran 1.000, 1.500 personas y la verdad es que estuvieron entre las 2.000, 2.500 y hasta 3.000 personas. ¿Y habían personas de todo el país o solo de Bogotá? Personas de todo el país, personas que viajaron 2 días, personas que desafiaron además paros armados que hicieron algunos grupos paramilitares en algunos territorios para que no pudieran trasladarse hacia Bogotá. Es decir, se sintió, se evidenció mucho deseo del pueblo colombiano de participar en este proceso de diálogos y eso es lo que más optimismo nos dio. Claro. Ahora lo que viene es cómo estructurar todo eso, esa Colombia profunda, cómo se ve ahí reflejada esa Colombia víctima del conflicto armado, departamento del Cauca, departamento del Chocó, departamento de Nariño, con ese deseo además de que salga del papel eso que allí se prometa o se promueva. Ese es un tremendo desafío. ¿Cómo ves esa organización? Bueno, en este momento justamente están en la fase en que el Comité Nacional de Participación, que está formado por 81 personas de más de 30 distintas organizaciones, están en la fase de diseño de la participación. Es decir, esa pregunta de cómo se va a efectuar esa participación para que pueda sistematizarse y condensarse en un gran acuerdo nacional, es lo que está tratando de definir este grupo inicial de 81 personas. Okay. Y que tienen un plazo hasta febrero del año entrante para entregar una propuesta metodológica a la mesa. Entonces, en esa fase nosotras hemos participado como parte de la diáspora colombiana, por ejemplo, tenemos 2 representantes de la diáspora en ese Comité Nacional de Participación. Qué bueno, porque la diáspora colombiana es enorme, no solamente por aquellos que decidieron irse, sino porque aquellos que tuvieron que irse para salvar sus vidas y siguieron en el exilio. Ciertamente, Migración Colombia habla de 10 millones de colombianos y colombianas para Colombia, pero yo creo honestamente que son muchísimos más porque las cifras en los países fronterizos son muy difíciles de contabilizar y en Venezuela sabemos que hemos llegado alrededor de entre 5 y 6 millones desde la década de los 60 en adelante, pero no sabemos a ciencia cierta cuántos hay porque
Es una frontera muy porosa, muy fácil de cruzar. Mucha gente llega huyendo, francamente, de la violencia, rota con el Estado colombiano y no legaliza su salida de No es de país. miedo, además. Exacto. Lo mismo sucede del lado ecuatoriano, en la frontera entre Nariño y Ecuador. Por supuesto. Incluso podríamos decir también que en la Amazonía. En la Amazonía también. Entonces, es muy difícil saber cuántos somos, pero sabemos que sin duda debemos ser más de 10 millones de colombianos y colombianas invisibilizados para el Estado colombiano, siempre. Muy maltratados, debo decir, tradicionalmente por las embajadas de Colombia en el exterior, sobre todo quienes no hemos sido adeptos o adeptas a los gobiernos de turno en los años anteriores, y también invisibilizados ante el pueblo colombiano. También a veces me ha dado el dolor de sentir que el pueblo colombiano se olvida de la inmensa diáspora colombiana que hay fuera del país. Y en la reunión reciente, el domingo, tuvimos una reunión del grupo de la diáspora. Ahí participaron muchas personas de América Latina y de Europa. Y una de las cosas que conversábamos es hasta qué punto afuera hay un cierto número de víctimas y otro número de no víctimas, porque decíamos, bueno, hasta qué punto un migrante económico que se ha obligado a salir del país para buscar un futuro mejor, pues no es también víctima de ese conflicto social. Tal vez una víctima, tal vez una víctima indirecta, ¿no? Claro. No directa. No es lo mismo huir para salvar la vida que huir para buscar un mejor nivel de vida económico, para que sus hijos tengan una mejor educación, tengan una mejor salud. Serían unas víctimas indirectas. Claro, pero es un tema de debate. Sí, es un tema que quedó ahí como en el tapete para conversar. Ahora, pero dentro de Colombia no es un tema de debate, porque en Colombia la diáspora está invisibilizada. De hecho, tenemos un solo representante y es en la Cámara, ni siquiera tenemos alguien en el Senado. O sea, sí, francamente invisibilizado. Fíjate que los colombianos en Venezuela no pudimos votar en las elecciones que dieron por ganadora al presidente Petro. Y por una decisión política. Por una decisión política del gobierno de Iván Duque. Y no pasó nada, no pasó nada. Tú eres testiga de cómo hicimos derecho de petición y todo, y no pasó nada. Entonces, bueno, ese Comité Nacional de Participación tiene una grandísima tarea, y quienes de algún modo hemos estado cercanos ahí tratando de involucrarnos en hacer propuestas, sabemos que no va a ser fácil. Pero el hecho de que tengamos por primera vez esa oportunidad de participar masivamente y que haya tanto interés de amplios sectores del pueblo colombiano en participar, incluso algunos y algunas con mucha incredulidad, pero hay con deseos. Por ejemplo, quienes participaron en el más reciente acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC, muchos y muchas de ellas están participando ahora en este Comité Nacional de Participación. Seguramente con mucha incertidumbre, pero el hecho de que estén, pues también da un marco de experiencia. Claro, y de resiliencia, pues también, a pesar de ese terrible desencanto de unos acuerdos que fueron incumplidos desde el minuto cero, porque no es verdad que se comenzaron a incumplir con el gobierno de Iván Duque, y el gobierno de Juan Manuel Santos los comenzó a incumplir. Pues que aún tengan deseos de participar, pues habla muy bien de el deseo de paz que hay en el pueblo colombiano. Claro. Y esto además se da porque la participación de la sociedad colombiana como participación y eje político es fundamental en este acuerdo de paz, en este proceso de paz que ya va para un nuevo ciclo, comienza el próximo mes de noviembre, entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Petro ha dicho, hay que ir rápido, con seguridad, pero rápido. El ELN dice, nos tomamos nuestro propio tiempo, vamos paso a paso. Has estado también muy atenta a ese proceso. ¿Cómo lo ves en el punto en el que se encuentra? A ver, yo creo que ciertamente están esas necesidades de ritmos diferentes que ha planteado el presidente Gustavo Petro y quienes lo representan en la mesa de diálogos, y lo que ha planteado el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo como colombiana que para hablar de construir un verdadero proceso de paz en Colombia, diría que no solo no alcanzan los 3 años de gobierno que nos restan. Yo creo que falta una generación de colombianos y colombianas y una generación de militares colombianos que no ha comenzado a gestar el cambio y que también debe pasar para poder hablar de una Fuerza Armada que realmente logre asimilar una nueva visión
de su función social y una nueva doctrina que ese es un punto estratégico en Colombia, Claro. el cambio de doctrina militar. y que cambio de ideología. El senador Iván Cepeda incluso no habla de doctrina, sino de ideología militar, que es mucho más allá. O sea, cómo cambias lo que tiene en su conciencia históricamente las fuerzas militares colombianas. Y eso requiere pasos muy complicados porque en este año de gobierno, y lo conversábamos afuera de cámara, si algo hemos podido comprobar es que tener el poder ejecutivo y parte del poder legislativo y algunos poderes regionales no significa tener el poder en Colombia. Claro. Ni siquiera el poder del Estado. Porque hemos visto cómo factores como la Fiscalía, la Procuraduría juegan abiertamente contra el gobierno como francos opositores, agentes de la oposición. Incluso yo diría que Barbosa claramente perfilándose como un futuro candidato presidencial de ultraderecha colombiana. Y también dentro de la Fuerza Armada, un sabotaje permanente incluso al cese bilateral que se ha firmado con el Ejército de Liberación Nacional, que ya lleva creo que 2 o 3 meses. 2 o 3 meses lleva. Desde el 3 de agosto, desde el 6 de agosto. Sí. Entonces, esa complicación pues es lo que hace un poco más difícil aún el avance hacia la paz, y por ello es que es quizás más utópico, pero los pasos delicados hay que darlos en algún momento, quizás no en este primer periodo de gobierno, quizás haya que esperar a un próximo periodo de gobierno que ojalá de continuidad, un gobierno del pacto histórico. Sabemos que Gustavo Petro no puede ser reelecto, pero ojalá alguien de continuidad al proyecto que el pacto histórico se ha planteado y se puedan dar pasos definitivos para la paz, como realmente cambiar la doctrina militar y entonces retirarnos de la OTAN, Tatiana, que es un paso muy delicado pero imprescindible, sobre todo por la tremenda conexión que hay entre históricamente como Estado colombiano y Estados Unidos. No importa si son republicanos o demócratas. Una subordinación absoluta. Es que es impresionante. Ahora no es debajo de la mesa, es que es totalmente público, ¿no? Así que Claro. hay un tremendo trabajo. Pero entonces con respecto un desafío muy grande que el gobierno de Gustavo Petro difícilmente va a poder asumir, porque en este momento, con tantos frentes, digamos, abiertos de lucha, incluso para aprobar reformas que serían tan simples en otros países y que están costando tanto en Colombia, pues hablar de un retiro de la OTAN, que es un proceso que lleva un año, que es un proceso que va a generar un fuerte roce en las relaciones con los Estados Unidos, puede ponernos en riesgo de un golpe de Estado, aunque ese riesgo está latente, ¿verdad? Pero podría serlo aún más latente. Pues es delicado y probablemente esperen a un próximo gobierno. Y sin eso, ¿cómo hablar de paz, Tati? Claro, pero entonces para ir cerrando ideas, porque con Colombia son enormes los temas y siempre conversamos mucho y nos quedan faltando también muchos programas. Nos quedaron faltando hoy también, pero obviamente. Entonces, con este tema, en los próximos 3 años, ¿no crees que por más que se avancen en los ciclos y se logren por lo menos acuerdos parciales como este, un cese bilateral temporal nacional hasta principio del próximo año, 24, no se va a llegar al cumplimiento de esa agenda? Yo creo que sí se puede llegar es a la construcción del gran acuerdo nacional. ¿Ya? Y la construcción de ese gran acuerdo nacional, que de hecho así está planteado para, si no me equivoco, el 2025, sería un año antes de las próximas elecciones, comenzaría entonces a construirse el verdadero proceso de paz. Lo que no creo que se vaya a dar ahora es la concreción del acuerdo de paz, porque de hecho ahora estamos en diálogos, ¿no? Sí, así estamos en un proceso de diálogos, no estamos en un proceso de construcción de acuerdo. Al menos eso es lo que nos dicen quienes participan en Claro, por lo menos lo que se presenta ante la opinión pública son acuerdos parciales. Acuerdos que se van evaluando, que eso te lo pregunto, pero parece que realmente es muy importante y muy serio que cada día se entregue un informe acerca del cese bilateral por parte de un comité de verificación. Sí, correcto. Es muy importante
ese seguimiento que se está haciendo al cese bilateral, y precisamente estaba escuchando en una cadena rusa una entrevista que le hicieron al comandante Beltrán, no sé si ayer o hoy, del ELN, y él decía que esa comisión, que además está dirigida por la ONU, ¿no? Sí. Ha dicho que el ELN ha respetado el cese bilateral, igual en estricto sentido de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos sectores de la Fuerza Armada francamente forman parte de las organizaciones paramilitares y han estado involucrados en esos ataques contra el ELN que han puesto en riesgo el cese bilateral indirectamente. De hecho, hay testimonio de las comunidades donde dicen que primero han llegado las fuerzas militares colombianas al territorio y al día siguiente llegan los paramilitares. Entonces, es muy extremadamente difícil. Ahí vamos al otro tema, porque de manera paralela, bueno, primero para poner en contexto, es que después de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las distintas FARC, el escenario del conflicto colombiano armado interno se volvió aún mucho más complejo, doloroso para las comunidades, pero también más difícil de entender. Así que ahora te voy a preguntar acerca de FARC, pero es una disidencia de dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central de las FARC, que entró a un proceso de diálogo con el gobierno. Y estos días han pasado distintas cosas. Por ejemplo, vimos hace unos días cómo ya se registró por lo menos el inicio formal del proceso de diálogo. Vaya, eso sí es más difícil de responder en el corto tiempo que nos queda, pero sí, ciertamente como tú lo dijiste, lejos de las expectativas que mucha gente tenía en Colombia de que al desmovilizarse lo que para el momento era la insurgencia más grande de Colombia, que eran las FARC, iba a disminuir la intensidad del conflicto, lo que pasó es lo que tú acertadamente señalas, se complejizó. Y se complejizó en principio también por el incumplimiento, pero también porque lo que para ese momento era una organización insurgente con un mando unificado se atomizó, quedaron quienes nunca se acogieron al proceso de paz. Un sector de los que se acogieron regresaron a las armas como protesta del incumplimiento. Este es el caso de lo que hoy ya se llama Segunda Marquetal. Pero luego empezaron a emerger una serie de grupos llamados disidencias que no sabemos hasta qué punto ciertamente son disidencias y hasta qué punto ciertamente ese Estado Mayor Central las aglutina. Porque fíjate, por ejemplo, que hace poco, no recuerdo ahora en la localidad, seguramente tú lo harás, llegaron unos militares a acosar a una comunidad y dijeron que eran disidencias de la Tierra Alta, Córdoba. Exacto. Entonces, en el Caribe colombiano. Esto ha venido pasando, grupos francamente paramilitares que se identifican como disidencias de la FARC. Y además hay mandos de esa disidencia de la FARC que gente que perteneció a las FARC dice que ya habían sido considerados como disidentes de la FARC antes del proceso de paz. Incluso uno de ellos fue parte del proceso de justicia y paz. Es decir, del proceso con los grupos paramilitares. Del año 2006-2007. Entonces ahora aparece como comandante de las disidencias de la FARC, cuando ya para el 2006 no era parte de la FARC, sino parte de los grupos paramilitares. Entonces, a mí me genera muchísima duda lo que pueda darse con el Estado Mayor. Y si te genera duda por el proceso, porque se asume de carácter político o porque debería ser un proceso de sometimiento a la justicia. Exactamente, porque creo que a ese Estado Mayor Central le cabe más, se le ajusta más el proceso de sometimiento a la justicia que el diálogo político, y porque además no me queda claro hasta qué punto realmente sean una organización con un mando real que pueda aguas abajo garantizar el cumplimiento de unos posibles acuerdos. Y no un grupo criminal. Y como venezolana en este caso, porque tú me presentaste bien, soy como venezolana, el Estado Mayor Central estuvo involucrado en los ataques en el Apure contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, para mí es muy complicado ese proceso que se va a iniciar allí, pero como todo, pues deseamos que sea posible, porque si algo tenemos como anhelo todos los colombianos y las colombianas, a pesar de tener
el trauma de la guerra ancestral, digamos. Todos y todas hemos crecido en medio de la guerra. Hacia algunos y algunas no lo quieran reconocer, esa es la realidad. Es que todos, ¿cuántas generaciones hemos crecido en Colombia en medio del conflicto? Todas las familias somos parte de la guerra, de un lado y del otro. O las familias como la mía tenemos gente de un lado y del otro. Claro. Víctimas hay en todas las familias también. O sea, es imposible encontrar una familia que no haya sido tocada por el conflicto armado en Colombia. Y quienes resistimos a eso y quienes tratamos de conservar cierta salud mental a pesar del malestar cultural, diría Freud, allí en nuestra Colombia, no paramos de desear la paz. Así que en ese sentido queremos que avance el proyecto de paz total con todos, con los grupos paramilitares y con las insurgencias. Eso implica, y lo digo como ciudadanos, como políticos, como profesionales, como parte del Estado colombiano, en hacer concesiones. Y eso también incluye a las clases, a la clase política, económica, financiera, los medios de comunicación, porque este discurso permanente de ataque, pues realmente es que no contribuye ni mínimamente al entendimiento. Es real, yo creo de eso. Yo creo que ciertamente debería plantearse una mesa de diálogo con los carteles mediáticos de Colombia, que son carteles, porque así están constituidos. De hecho, cuando tú estudias los medios de comunicación en Colombia, todos pertenecen a grandes conglomerados financieros, entre los cuales siempre hay banca, por ejemplo, banca privada, grandes fábricas del país, industrias del país y algunos grandes vínculos con empresas transnacionales, incluso con empresas del sector militar industrial. Y lo otro, Tatiana, es que realmente yo creo que es imposible avanzar hacia la construcción de la paz en Colombia sin poner un freno a la injerencia estadounidense, no solo en lo militar, también en lo político. Mientras no haya un freno a la permanente injerencia de los Estados Unidos en Colombia, es imposible hablar de paz, porque creo que el primer requisito para hablar de paz con P mayúscula, que es paz con justicia, es recuperar la soberanía de Colombia. La soberanía de Colombia se hipotecó tan pronto murió el Libertador y se rompió la Gran Colombia y nació pues lo que hoy llamamos la República de Colombia. Y comenzamos a perder soberanía y el proceso de pérdida de soberanía ha sido sostenido desde entonces hasta hoy. Recuperar la soberanía de Colombia es la primera gran tarea y vaya, si es una gran tarea que no podremos hacer en solo 3 años, pero que vale la pena haber empezado a cumplir esa gran tarea y tenemos que seguirle poniendo mucha fuerza al cumplimiento de esa tarea. Porque cuando hablas además de Estados Unidos, hay un tema que además es transversal a Colombia, que también se ha entrelazado en esa maraña del conflicto colombiano, y es el narcotráfico. Además, el fracaso de esta lucha impuesta por Estados Unidos en el formato, en la fórmula de Estados Unidos, en la que el presidente Petro ya lo ha dicho abiertamente en foros internacionales. Esa guerra como se concibió está perdida. Sin embargo, Colombia sigue siendo víctima de ese modelo. Correcto. Has mencionado algo muy importante que se me había olvidado mencionar. O sea, ¿cómo hablar de desmovilización de todas esas organizaciones paramilitares sin ponerle fin al narcotráfico? Claro. Cuando además sabemos que el narcotráfico es un proyecto imperialista sobre nuestra América que lejos de terminar lo que está haciendo es expandirse por el continente. El narcotráfico está aumentando en Ecuador, está aumentando en Perú, está aumentando en Chile, está aumentando en Argentina. Y en la medida en que va aumentando el narcotráfico, con el narcotráfico se van financiando los grupos paramilitares que son parte importante de la estrategia contrainsurgente de los Estados Unidos. Y aquí cuando decimos contrainsurgente no solo hablamos de guerrilla, hablamos, por ejemplo, de una invasión paramilitar sobre Venezuela para acabar con un gobierno insurgente desde el punto de vista de los Estados Unidos porque no se le subordina. Un gobierno que no se subordina a los Estados Unidos como el venezolano o el colombiano, o incluso también, por ejemplo, el de Bolivia, es un gobierno contra el cual inmediatamente comienzan a gestar golpes de Estado, comienzan a financiar a las oposiciones y comienzan a financiar grupos paramilitares. El narcotráfico no se está extinguiendo, al contrario. En esta crisis capitalista actual, lo que está haciendo el narcotráfico es crecer y expandirse porque el capitalismo
tiene dos grandes fuentes para recuperarse rápidamente y son el narcotráfico y el complejo militar industrial. Entonces estamos viendo cada vez más guerras en el mundo y estamos viendo un crecimiento y una expansión del narcotráfico. Entonces, y con nuevas drogas que son extremadamente graves y además mortales. Y por eso decimos que estamos hablando de paz en Colombia como muy a contramarcha de lo que se está planteando. De lo que está sucediendo en el mundo, tienes toda la razón. Ahora, todo eso también lo que nos lleva a observar es que Colombia aparece como y el presidente en particular, con la necesidad de hacer cambios, pero no observamos que desde nuestra América Latina o que desde el mundo realmente existan muchos otros y otras que lo acompañen desde la propia institucionalidad. ¿Esto qué crees que significa? ¿Es que realmente no les interesa o hay temor por enfrentarse a Estados Unidos? ¿Eso cómo se lee? ¿Desde la institucionalidad colombiana o desde fuera, en general? Porque vemos que, lo reitero, el presidente Petro lo dice en todos los foros internacionales, tenemos que hacer algo, pero solo no se puede, es como el tema de la migración. Un solo país no puede con todo esto. Por supuesto. Creo que simplemente todavía el mundo sigue sometido a la gran hegemonía de un sistema capitalista que aún en decadencia, aún en la franca decadencia de esa máxima expresión del capitalismo que es el mundo unipolar que generó un imperio triunfante luego de la caída de la derrota o caída de la Unión Soviética, como quiera que se vea. A pesar de que en los pueblos cada vez hay más conciencia de que este sistema no conduce sino hacia la extinción de la humanidad, no necesariamente del planeta, sino de la humanidad, como lo dijo Fidel, esa especie que está a punto de extinción, que es la humanidad. A pesar de ello, los gobiernos occidentales en su mayoría siguen siendo gobiernos absolutamente subordinados a los intereses de los Estados Unidos y hay un pseudo... Así que no están dispuestos a dar esa pelea, porque lo que se necesita es un cambio total de estrategia. Hay que ser capaces de desafiar el imperialismo y eso acarrea grandes costos políticos. Y hay que tener verdadera pasión por la humanidad y pasión por tu propio país para atreverte a desafiar esos intereses, porque las consecuencias las vemos en Venezuela, por ejemplo. Hemos vivido un brutal bloqueo al que solo hemos podido resistir por una gran capacidad política y cultural, digamos, del pueblo venezolano, como lo ha resistido Cuba 60 años. Pero son altos costos políticos los que acarrea insubordinarse, y entonces el discurso que en los últimos tiempos ha venido dando el presidente Gustavo Petro, que desafía el sistema capitalista, pero con un poco, con cierto tacto, pero aún así lo hace, nos ha sorprendido. Así es. Debo decir que a mí personalmente me ha sorprendido positivamente, no esperaba tanto, esperaba francamente menos oposición al sistema dominante. Aún ese discurso, pues hay gobiernos que simplemente se disfrazaron de progresistas para llegar al poder en nuestra América, como el gobierno de Chávez, por ejemplo. Y habría que decir que en los últimos tiempos, pues el gobierno de Alberto Fernández también nos ha dejado claro que al final es un gobierno liberal que no se parece para nada al gobierno, por ejemplo, ni siquiera de la propia Cristina o de Néstor Kirchner. Pues es difícil y no lo están asumiendo porque han asumido discursos progresistas solamente como una herramienta para llegar al poder ejecutivo y seguir manteniendo el discurso gatopardista de aparentar cambiar todo para que nada cambie. Por eso es tan peligroso ese concepto del llamado progresismo, que será para otro tema. Estamos a punto de... Siempre nos queda tema pendiente, afortunadamente. Afortunadamente. Capítulo 1 al 10. Pero mira, María Fernanda, igual la voy a dar en el capítulo 10 con final abierto. Porque... y con el tema de Colombia, que es tan enorme. Sí. Pero institucionalmente todo esto, hablando del narcotráfico, pues ha sido permeado. Hay un gobierno que quiere hacerlo distinto, pero hay un tremendo ataque mediático desde las instituciones que decías, como la Fiscalía, la Procuraduría, sector empresarial, pero las transnacionales, pero vemos un pueblo que cuando es convocado está en las calles. Y con esa reflexión quiero despedirte.
Correcto, eso es lo que nos mantiene con optimismo y esperanza. La esperanza que tenemos en el pueblo colombiano y en su voluntad histórica de construir la paz con P mayúscula, paz con justicia y transformar radicalmente la realidad colombiana para transformar. Yo voy a decir extremadamente colombiano. ¿Sí o no que es distinto? ¿Sí o qué? Sí o qué, que es distinto que la gente salga a las calles a apoyar a un presidente y no para ir en contra. Y realmente es inédito en Colombia. Sobre todo que seamos las personas más humildes de Colombia quienes así lo hagamos y no sea esa gente de bien. Sí. ¿Ya? Que ha salido con armas en la mano a defender al uribismo en los últimos años. Así. Muchísimas gracias. Gracias como siempre. Próxima invitación, más temas de Colombia y de muchos otros de América Latina. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.